Gloria a Dios. Estamos en la alabanza. ¿Verdad? Gracias a Dios. Ahora vamos a gozarnos en la palabra de Dios. Abran su Biblia en Juan 3, capítulo 3. ¿Mande? ¿Cómo? Sí, de una letra. O sea, no necesito. Gracias a Dios. Bien. Son versículos muy leídos, pero vamos a tomar estos versículos como el principio de un tema. Amén. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer igual. Amén. Padre bueno, estás en el cielo. Te damos muchas gracias, Señor, porque hoy estamos, Señor, en tu presencia, como parte de tu iglesia, de tu pueblo, que nos has resucitado, Señor, que has puesto tu Espíritu Santo en nosotros, y que por esta razón y causa, Señor, también te podemos adorar, alabar y glorificar tu nombre. Bendice esta enseñanza, Señor, que sea provecho a los corazones de los hermanos. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Bueno, mire, creo que este hombre Nicodemo, que era un principal, era un hombre que se apegaba a la ley y que buscaba a Dios, porque sí lo buscaba, ¿verdad? La cuestión es que él creería que estaba fuera del reino de Dios, ¿no? Él era un hombre apegado a la ley, buscando la verdad, buscaba al Señor. Yo creo que él era el que menos podía creer que él estuviera fuera del reino de Dios. Porque él era un hombre que buscaba y que hacía, pero no conforme a la justicia, al plan, a la palabra de Dios. ¿Okay? Ahora fíjense, aquí le está diciendo lo que necesitaba. No necesitaba más. Gracias. Nicodemo, ¿qué es eso? Fíjese, ¿qué cree que él creía que estaba completo, estaba pleno, que no necesitaba ya nada, ¿verdad? Que ya estaba cerca del reino de Dios, pero cuando le dice esto el Señor, después pudo haber entendido, ¿verdad? Pero mire, ahora para nosotros, ¿qué es lo que necesitamos para ir al reino de Dios, para ser parte del reino de Dios? ¿Qué es lo que necesitamos? Nacer de nuevo, que aquí dice, ¿verdad? Si no,
no hubieran contestado. O sea, aquí nos está mostrando qué es lo que necesitamos para entrar, para ser parte del reino. No es una religión, no son cosas materiales, es nacer de nuevo. Y ese nacimiento espiritual es a través de Jesucristo. Si una persona no acepta a Jesucristo primero, ¿verdad?, como su Salvador, no va a tener la entrada al reino de los cielos, porque la promesa del Espíritu Santo viene después de que aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador. Él promete darnos el nuevo nacimiento, el Espíritu de Dios. Entonces la gente cree que sin aceptar a Jesucristo puede entrar al reino de los cielos. Por lógica, tampoco va a tener la presencia del Espíritu Santo. Está muy afuera del reino de los cielos. Entonces, una vida espiritual es lo que necesitamos y ella nos la da Jesucristo. El Señor dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Qué pasa con el hombre? Quiere entrar por sus propias fuerzas, por sus obras, por su religión, por cualquier otra cosa. Quiere entrar, quiere creer que va a ir al reino de los cielos. Pero si no ha pasado por esta experiencia, así sea el hombre más religioso, más justo aparentemente, está fuera del reino de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que Dios nos pide? Amén. Que reconozcamos a Jesucristo como nuestro Salvador, que Él nos justifica y nos da vida espiritual. Ahora, ya tenemos la vida espiritual, hermano. Ya tenemos, todos los que estamos aquí, si hemos aceptado a Jesucristo, ya tenemos la vida espiritual, que es por gracia, y que es eterna. No es que la tendremos hasta cuando muramos, como la gente cree, que hasta que muera va a tener la promesa de la vida eterna por el Espíritu de Dios, pero no es así. Ya la tenemos, la promesa del Espíritu Santo, y cuando muramos, dejemos este cuerpo carnal, como muchos creen, ¿verdad?, que cuando mueran tendrán la vida espiritual. Mucha gente cree: pero ya cuando me muera, segurito que ya me voy al cielo. Pero desde aquí debemos tener ya la promesa de la vida eterna. Ya tenemos el nacimiento, ya somos parte del reino de los cielos, hermano. ¿Entiendes? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ya nos dio la vida espiritual, que era lo que necesitábamos por medio de Jesucristo. Ya la tenemos, es porque tenemos ya la vida espiritual aquí. Ahora iremos al reino de Dios. No hay otra forma. Por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, ¿verdad?, vamos a entrar porque nos dio la vida espiritual. Dios nos la dio, nos la concedió desde aquí en la tierra. No esperemos hasta que estemos allá a recibir la vida espiritual. Por eso Él dice, ¿verdad?, que el que no naciere del agua y el Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Entonces, Dios nos la dio, concedió desde aquí en la tierra. Cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, y ahorita estamos en un proceso ¿de qué? De santificación que Dios está haciendo en nosotros. Pero ya estamos dentro del reino de los cielos. Solamente estamos pasando por ese periodo de santificación para terminar también la obra de Dios y estar en la presencia de Jesucristo. Amén. Que también es por la obra del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo nadie podríamos ser santos. Nadie podríamos alcanzar la santidad y la vida de Dios en nosotros. ¿Entiendes? Entonces aquí lo estamos viendo, que la santificación es también una obra del Espíritu Santo. El hombre quiere tener una vida santa, ¿verdad? Apartada, bueno, ni siquiera quiere, ¿verdad? Pero
cree que por medio de métodos o sistemas religiosos y ritos y todo, va a alcanzar una santidad, porque se va de pie a pie al capellán, o porque hace muchas cosas. Pero solo por el Espíritu Santo alcanzamos y tenemos la santidad, la justificación de parte de Dios, ¿verdad? Aquí creen que por las obras religiosas también se están santificando. ¿Ustedes creen que, como le dicen al Santo Padre, creen que esté santificado sin aceptar a Jesús? No, pero nunca. Entonces vemos, y ningún hombre que no tenga el nuevo nacimiento espiritual está participando de la santidad. Está participando porque el Espíritu Santo nos tiene que llevar a ese momento y esa vida de santidad poco a poco, ¿verdad? El Señor puede entrar, nadie puede entrar al reino de los cielos sin que tenga el nuevo nacimiento. Y eso nos hace ser, ¿qué? Hijos de Dios. A través del nuevo nacimiento, Dios nos hace hijos de Dios. ¿Qué dice en Juan 1:12, si lo quieren leer? ¿Vale? Juan 1:12. Ahí está muy clarito, ¿verdad? A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, nos dio el poder de ser hechos hijos de Dios. En 1 de Juan 3 dice así también: ahora somos hijos, no nomás de nuestros padres físicos. Dios nos adoptó como hijos espirituales y para el propósito de que estemos con Él. Ya desde aquí en la tierra, acaba de decir Ani también, ¿verdad? Ya desde aquí tenemos esa facultad de entrar a la presencia de Dios. No esperemos que hasta que nos muramos, sino ya desde aquí podemos tener la presencia y podemos estar en la presencia de Dios. Por eso cuando estamos reunidos como iglesia, hermanos, es cuando Dios también manifiesta su poder, su gloria en cada uno de nosotros. 1 de Juan 3:1 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados como hijos de Dios. Seamos llamados. ¿Usted cree que el mundo nos puede llamar así? No, pero el Padre y Jesucristo sí, hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque ellos no son hijos de Dios, ¿verdad? Porque no le conoció a Él. Dice: amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Fíjese qué promesa, ¿verdad? Qué promesa tan grande Dios nos da. También, al ser hechos hijos de Dios, tenemos el derecho de entrar a su presencia, de ver al Señor Jesucristo y de vivir con Él. Entonces dice que ahora somos hijos de Dios. ¿Cómo ahora, si somos ya hijos de Dios, tenemos que ver también cómo nos encontramos en la vida espiritual de nuestra? ¿Cómo nos encontramos? ¿En qué forma nos encontramos en la vida espiritual del alma? No estoy diciendo cómo se encuentra en su vida física, material, económico, ¿no? Porque a veces valoramos las bendiciones espirituales por las bendiciones económicas o materiales. El creer, ¿verdad?, que porque una persona tiene buen lugar, tiene dinero, tiene lo que sea, está bendecido por Dios. Pero no valoremos las bendiciones espirituales con las bendiciones materiales. Entonces, por eso, ¿cómo nos encontramos en nuestra vida espiritual? Porque una cosa es la vida espiritual y otra la vida material.
Otra la vida material, de la que Dios también nos da y nos concede tantas bendiciones y cosas buenas para nosotros, ¿verdad? Ahora, porque los hombres siempre buscan el bien para cada uno, igual nosotros. Buscamos lo bueno, lo mejor para nosotros en nuestra vida material. Buscamos lo mejor, todos, ¿verdad? Pero no hacemos lo que Dios nos pide que hagamos. A veces pedimos a Dios, pero no hacemos lo que Él nos pide. Es como los gobiernos, los políticos, ellos están puestos por Dios, sí, es verdad, para hacer el bien, lo bueno para su nación. Pero lo que ellos hacen es ¿qué? Hacerlo todo para ellos. Todo el bien para ellos, todo lo que ellos quieren, pero no tienen en cuenta que es para hacer el bien al pueblo, a la nación. Ellos es para su propio provecho, ¿verdad? Para ellos, lo único que quieren es precisamente todo eso para su propia conveniencia. Porque ellos, en primer lugar, aquí está, se puede en un momento al hombre natural se le puede conceder porque no tiene el Espíritu Santo. Porque él no tiene el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que va a buscar él? Es lo material, la vida terrenal y todo lo que es de ella. Los podemos disculpar en ese sentido. ¿Por qué? Porque es verdad que no tienen. ¿Cómo van a pedir algo que no tienen el Espíritu de Dios? Para ellos solamente pueden pedir y tener la vida material terrenal. Nosotros ya pasamos de esa vida terrenal material a una nueva vida espiritual. Ya no solamente, ¿verdad? Nos vamos a conformar con tener bienes, cosas materiales. Ahora nuestra vida depende del reino de los cielos, de Dios, de Jesucristo. Ya no depende de nosotros, ¿verdad? Pero entonces vemos cómo ellos no tienen vida espiritual para su alma. No pueden buscar, no pueden pedir tener las promesas de Dios. Porque no tienen. ¿Cómo van a pedir? Necesitan tener el Espíritu Santo para pedir, para buscar las cosas de Dios. Pero Dios ha concedido su Espíritu Santo para su iglesia. El mundo no tiene nada del reino de los cielos de Jesucristo. Pueden tener muchas cosas materiales y todo lo que quieran, pero no tienen nada del reino de los cielos de Jesucristo. Y el problema es que no se dan cuenta que viven solo para alimentar la vida terrenal de su carne y sus deseos. Ellos no se dan cuenta. Ellos solamente viven para eso porque no tienen el Espíritu. Pero nosotros ya tenemos vida espiritual. No nos podemos conformar con solamente las cosas materiales. Dios nos las da, Dios es bueno. Pero tenemos que buscar más del reino de los cielos, más de las cosas espirituales. Entonces, ¿verdad? Estamos haciendo riquezas espirituales en el reino de Dios. Ellas no se acaban, no se las roban, están seguras. Mateo 6:19. ¿Qué estamos haciendo? Si estamos sinceros, ¿qué estamos haciendo en la tierra? Más cosas terrenales, materiales. Dios nos da todo, hermano. Nos lo da todo. Pero primeramente hay que buscar el qué? El reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas nos serán dadas. No estamos diciendo que es malo que tengan ustedes coche, casa, trabajo y bendiciones materiales. No, pero lo que necesitamos es que nos enfoquemos más en nuestra vida espiritual, que tengamos más del Espíritu de Dios, que nos interese más la palabra de Dios que cualquier otro bien material. ¿Qué les dije? Mateo 6:19 al 20. ¿Cómo dicen?
Mire, no es malo que tenga usted su trabajo, tenga dinero, tenga lo que tenga. Pero si usted solamente se dedica a eso, ya teniendo la vida espiritual, ya teniendo el reino de los cielos, ¿verdad? Y usted solamente se dedica a hacer todo esto, está mal. Porque tenemos que buscar primero el reino de los cielos, su justicia, porque ahí está nuestra vida, porque está escondido en Cristo, ¿verdad? Y el hombre solo puede buscar y pedir por la vida terrenal. Nosotros somos los únicos, la iglesia verdadera, que podemos pedir por el reino de los cielos, que podemos buscarlo, porque el hombre no puede buscar si no está a salvo, si no tiene el Espíritu Santo, nunca lo va a buscar, nunca lo va a desear, porque es el Espíritu Santo el que nos mueve a hacer la voluntad de Dios. Ahora ya nos está diciendo que allá en el reino de los cielos no hay nada de bienes, riquezas de esta tierra material. Aquí Dios nos las concede, ¿verdad? Pero mire, solo hay vida y riquezas de orden espiritual. Solamente hay riquezas espirituales. Entonces, si solamente aquí hicimos tesoros materiales y nunca aprovechamos, nunca tuvimos una vida dedicada también a buscar el reino de los cielos, ¿qué vamos a tener allá? Allá hay riqueza, pero espiritual, ¿verdad? No de la carne. Para ellos no pueden pedir bendiciones de riqueza espiritual del reino de los cielos. ¿Cree usted que un hombre normal, sin ser salvo, sin tener a Cristo en su corazón, pueda pedir bendición espiritual? No. Ni le interesa. Ni quiere, ni le interesa. Lo que él quiere es tener una buena estabilidad económica, material en la tierra. Pero como si no tiene vida, está muerto. Un muerto no puede nada, hacer nada. Entonces dice, ya, nosotros ya somos del reino de los cielos. No es que hasta que se muera. Ya desde ahorita Dios nos dio la promesa del Espíritu Santo, que era lo que necesitábamos para entrar al reino de Dios. Ahora hay que estar, ¿sabe qué? Buscando la presencia de Dios, el Espíritu de Dios, para que más pronto, ¿verdad?, termine la obra en nosotros. Entonces, ya somos del reino de los cielos y su Espíritu Santo nos dio el nuevo nacimiento. Todo el reino de los cielos ahora es como decía José. ¿Qué decías hoy, José? El Señor nos ha dado un reino inconmovible, inmarcesible y reservado ¿para quién? Para nosotros. Tenemos una promesa de un reino espiritual, de un reino que nunca se va a acabar, como aquí los tesoros y las cosas materiales, ¿verdad? Entonces, tenemos que buscar todo eso. Así, Dios nos preparó un cuerpo también material, pero también recuerden que nos va a dar un cuerpo espiritual. Aquí desde que nacimos, Dios preparó darnos un cuerpo, una familia, una casa y todo. Bueno, en el reino de los cielos, ya siendo yo parte de él, también Dios nos promete que vamos a tener un cuerpo espiritual, vamos a tener una familia espiritual, vamos a ser parte del reino de Jesucristo. ¿Valore? ¿Qué más quiere? ¿Qué más quiere, verdad? No ahora Dios. Pero ahora aquí quiero decir algo. Ahora Dios, como ya tenemos la vida espiritual, como ya tenemos la promesa de esa vida espiritual, fíjese, ahora el Señor nos va a pedir cuentas a su iglesia de lo que hicimos con la vida espiritual del reino de los cielos. Sí. Va a pedir cuentas de lo que nos dio la vida espiritual, los dones, los talentos, los ministerios, los servicios, como hoy nos decía Josué. Todos estamos puestos para servir el reino de los cielos, no para que te sirvan,
Eso era en el mundial, ¿verdad? En el mundial siempre esperamos que los demás nos sirvan. Pues hoy es tú y yo y todos estamos puestos para servir. Entonces Dios nos va a pedir también cuenta a los hombres con lo que hicimos, lo que Dios nos dio de la vida espiritual del reino de los cielos. Ahora, fíjese, estoy hablando que Él nos va a pedir cuentas de los talentos, de los dones, lo que Dios nos dio espiritualmente de la vida espiritual. Al mundo y a los hombres no les puede pedir cuentas de esto porque no tienen el Espíritu Santo. ¿Sí se entiende, verdad? ¿Cómo les va a pedir cuentas si no les dio don espiritual? No tiene nada. Él, a toda la gente, ellos serán condenados por sus propias obras de pecado. Ellos no les va a pedir cuentas de la vida espiritual porque no la tienen. Solo sencillamente serán condenados por sus propias obras que tuvieron de pecado. Pero no les va a pedir cuentas de la vida espiritual. Pero su iglesia tendremos que dar cuentas a Dios por la vida espiritual que nos dio en esta tierra. Es lógico, ¿no? Si no nos hubiera dado nada, pues no nos puede pedir cuentas, pero nos va a condenar todos por nuestros propios pecados, ¿verdad? Entonces, los talentos que Dios nos dio, la parábola de los talentos, usted ya las conoce. ¿Quiere que la leamos o ya no? ¿Sí? Mateo 25. O sea, ahí Dios, esto a veces lo pasamos en alto. Dios nos ha bendecido. Mire, aquí aunque seamos una iglesia chiquita y pequeña, pero hay muchos de ustedes que tienen muchos talentos. Tienen muchos talentos de parte de Dios. ¿Y dónde están esos talentos para servir? ¿Dónde están esos talentos para hacer algo para la obra de Dios? ¿Cuántos pueden estar haciendo algo en la obra ahí en el CDI con los niños? ¿Cuántos pueden hacer una obra evangelizando, llevando el mensaje? En fin, mire, parábola de los talentos, 25:14. Ya con esto. Porque el reino de los cielos, por eso es el reino de los cielos, es de Él. Nos va a pedir cuentas de esto, no del reino de la tierra. Es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos. ¿Sí? Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió su dinero de su señor, el dinero. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos, no con el mundo, sino con nosotros. Y llegando al que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también al que había recibido 2 talentos, digo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. A veces queremos mucho para servir, con lo poco que Dios te da, hermano, con eso tienes que servir. Pero llegando también al que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo, fui y escondí mi talento en la tierra. Tuve miedo. ¿Miedo de qué?
pero no tenía temor de Dios, ¿verdad? Dice, tuve miedo y escondí mi talento. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondió el Señor, le dijo, siervo malo y negligente. Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quítale pues el talento y dale al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echalo en las tinieblas de fuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Dios nos va a pedir cuentas, hermano, de sus talentos, de sus ministerios y de todo lo que Dios nos da. Y aún tanto en lo material como en lo espiritual también. Dios nos da todo. ¿Y qué es lo que hacemos con las cosas que Dios nos da? Las guardamos para nuestra familia. Las guardamos para ellos, para los demás. Pero no las ponemos para el reino de Dios. Yo hago una pregunta que me decía mi esposa. ¿Cuántas personas hemos traído a la iglesia? ¿Cuánta gente, cuántas personas hemos traído a la iglesia? Cada uno piensa. Aunque sea de jajalones y a las greñas, ¿verdad? Como Laurita ha traído a vuestra vida. Entonces, piense, pero usted está muy cómodo en las cosas suyas, pero piense cuánta gente ha traído ni una, ni por el chiste, ¿verdad? Entonces, Dios nos va a pedir cuentas también. ¿Cuánta gente hemos traído? Hemos dado a invitaciones. Tenemos que hacerlo. Tenemos que hacer. Tenemos que buscar que Dios también nos dé valor, nos dé bendición espiritual para la gente de afuera. Ya no estemos sentados. Ya no estemos sentados. Hay que salir a predicar. Hay que salir a hacer obra de Dios. Bueno, pues yo les comparto esto. Nada más. Ya somos del reino, hermano. Ya tenemos la promesa del reino. ¿Qué más queremos? ¿Verdad? O sea, José, un reino inconmovible. Un reino que no se acaba. Un reino que vamos a estar con el Señor siempre, siempre. Entonces vamos a hacer una oración. Yo creo que pídale usted también que Dios toque su corazón y que nos esforcemos. Ustedes tienen muchos conocidos, tienen personas que diario están con ellos, las conocen. Invítenla, no le dé miedo. Ay, es que me van a rechazar. ¿Sí? Ay, es que no le dé miedo, invítelos para que Dios también, ¿verdad?, pueda tener complacencia, agradarse de nosotros. ¿Verdad? Dios va a agradar de un hombre, una mujer que es trabajadora, que se esfuerza en las cosas de Dios, no nomás en su trabajo físico, no nada más en su trabajo de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora, porque tú ya nos has dado la entrada, Señor, a tu reino. Ya nos has hecho partícipes. Ahora enséñanos a trabajar, Padre. Enséñanos a poner por obra todos estos dones y talentos que has dado a tu iglesia. Porque aquí hay muchos hermanos y hermanas que tienen grandes talentos, grandes dones que tú les has dado, Padre. Que no los escondan, Señor. Que los pongan al servicio tuyo. Porque hay jóvenes aquí, Señor. Porque hay hermanas también jóvenes y hermanos jóvenes que todavía están en la fuerza de la juventud y que pueden poner todas sus fuerzas en tu servicio, Señor, en tus manos, Padre, para que tú los uses y los bendigas, Padre. Gracias te damos, gracias, porque queremos que de aquí tienes grandes bendiciones para cada uno de ellos, Señor,
en tu reino, Padre. Te estamos esperando ya la venida tuya para estar, Señor, completos y cabales sin que nos falte cosa alguna. En el nombre de Jesús. Amén.